De 17 minutos de la mañana sigue con nosotros el diputado Tomás Guanipa, dirigente además del Partido Primero Justicia. Diputado, ayer se conoció que Ramón Guillermo Aveledo vuelve a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es la hoja de ruta, tomando en cuenta que hay mucha expectativa de la gente, hay desconfianza en la dirigencia, no solamente en el gobierno nacional, sino también en la dirigencia opositora? Y hoy, 29 de mayo, se preguntan, ok, nos dieron quizás el lineamiento de no ir a votar el pasado 20 de mayo, pero hoy es 29 y no tenemos plan, no tenemos dirigencia hacia dónde ir, qué va a pasar, tomando en cuenta los índices de inflación y la situación social y económica que vive el país. Sí, efectivamente, Ramón Guillermo asume la Secretaría Ejecutiva. La vocería de la Unidad Democrática va a estar alrededor de las organizaciones políticas. Yo creo que lo que ocurrió el 20 de mayo fue la demostración de una decisión acertada que tomó la unidad de no participar en un proceso donde no habían condiciones. Si revisamos lo que fueron las respuestas de quienes participaron en ese proceso electoral, te darás cuenta que los argumentos que utilizaron sobre las irregularidades que ocurrieron en el día fueron exactamente las mismas que nos hicieron a nosotros no participar en ese proceso. Y en ese sentido, creo que hubo el respaldo de una población que también tenía cuestionamientos, tal cual como nosotros habíamos advertido, y que decidió no pasar. Yo creo que eso es un espaldarazo a la unidad venezolana, a la unidad que necesitamos todos, porque imagínate tú que hubiese ocurrido que hubiese participado la mitad de la gente que se opone a Nicolás Maduro y no hubiese participado la otra mitad. Lo que hubo fue alrededor de la abstención un consenso que vio eso como un mecanismo para protestar contra un gobierno que hoy está mucho más debilitado, que hoy está mucho más deslegitimado nacional e internacionalmente, y que además hace ver claramente que tenemos un gobierno que está ejerciendo una posición que el pueblo no quiere que ellos estén allí. Y tenemos constitucionalmente el deber y el derecho de luchar para que este año haya un proceso electoral libre. Y para eso estamos trabajando con mucha fuerza. Estamos trabajando para prepararnos para un proceso electoral que se pueda dar este año. Creo que es un momento para que la protesta que se ha dado durante este año, que por cierto ha sido mucha más que la que se dio el año pasado, lo que pasa es que ha estado mucho más focalizado en comunidades y han sido razones como las típicas que pasan cuando uno vive un caos. Algunos protestan por la falta de gas, otros por la falta de agua, otros en el Zulia por la falta de luz, casi todos porque no hay comida, muchos otros porque no tienen medicinas, y toda esta situación que se está viviendo en el sector de la salud y en todos los sectores de la vida pública nacional tienen que ejercer el derecho ciudadano a levantar la voz para exigir que haya un cambio definitivo en el país. Por otra parte, vemos cómo existe un desconocimiento mundial al proceso que ocurrió el 20 de mayo, y cuando la gente dice, bueno, pero es que, ¿cómo se van a dar esos procesos electorales? Pues siguiendo trabajando y presionando para que este año podamos tener ese proceso electoral que todos queremos, es decir, que se pueda rescatar el derecho a decidir, que podamos rescatar el derecho al voto. Y algunos extremistas dicen, bueno, pero es que eso no va a ocurrir nunca. Y sí puede ocurrir, y sí tenemos que trabajar para eso. ¿El plan de la oposición es fortalecer el voto o tienen planes violentos como lo denuncia el gobierno nacional? Es que nosotros creemos que el voto es el mecanismo para poder resolver nuestro problema. Lo que no creemos es que sea un voto en el cual yo voto, pero mi voto no cuenta. Yo voto y resulta que el Consejo Nacional Electoral dice lo que le da la gana. Yo voto y resulta que después de las 6 de la tarde se quedan solos en los centros de votación y empiezan a manipular la maquinita para que salgan votando mucha más gente que la que en verdad votó. Yo voto para que mi voz se escuche y para que mi decisión sea tomada en cuenta. Y por eso lo que estamos luchando es para que en Venezuela se pueda rescatar la vía electoral. Pase lo que pase en el país, tiene que rescatarse la vía electoral, porque lo que ha hecho este gobierno es eliminar la vía electoral. Desde el 2015, cuando hubo la última elección libre en Venezuela, no ha habido otro proceso electoral que sea libre en el país, y la gente quiere participar y quiere votar. Para eso tenemos que ejercer presión interna, para eso tenemos que organizarnos, por eso estamos ahorita recorriendo comunidades permanentemente. Por eso estamos también hablando con otros parlamentos del mundo, por eso estamos ejerciendo presión desde todo punto de vista para que se entienda que el mayor problema que tenemos los venezolanos es el gobierno de Nicolás Maduro, y que este gobierno no tiene posibilidad alguna ni de rescatar la libertad ni de devolvernos la dignidad a los venezolanos. Diputado, ¿cómo lograr esa unidad que no se encontró antes de las elecciones? Porque se habló en un primer momento de lograr un candidato único, un candidato de consenso que recogiera pues las necesidades de la gente. Luego se creó el Frente Amplio, está Henry Falcón por otra parte. ¿Cómo lograr que se amalgame todo eso para enfrentarse al gobierno en este caso? Mira, yo creo que el pueblo nos dio una lección muy clara. A todos nos dio una lección muy clara el 20 de mayo. El 20 de mayo el pueblo decidió no salir a participar. Mira, lo que ocurrió con el carnet de la patria fue una cosa muy relevante.
porque no es que solamente no salió a votar la oposición o el que no quiera a Nicolás Maduro, es que no salieron a votar los que han sido carnetizados por ellos, los que ellos cuentan dentro de sus filas, porque han carnetizado 15 millones de personas. Y si acaso, según el Consejo Nacional Electoral, sacaron 5 millones de votos, por supuesto que fue mucho menos. ¿Dónde están los otros 12 millones? ¿Dónde están los otros 10 millones que carnetizaron y que querían obligar a que fueran y tuvieran que escanear el carnet? Simplemente no quisieron ir a votar. Y ese mensaje de unidad que nos dio el país es un mensaje que tenemos que leer todos los actores. Una cosa muy importante, Esther, no podemos seguir tomando decisiones personales. No podemos seguir pensando que mi decisión puede estar por encima de la decisión del colectivo. Tenemos que entender además que todo lo que hagamos tiene que ser consultado con la gente. Yo vengo promoviendo dentro de la unidad. ¿Han habido imposiciones? No, cuando alguien decide, yo formo parte de la unidad, pero decido lanzarme o participar en algún proceso electoral, a concejal, a diputado, a presidente, lo que sea, en contra de la unidad, estás tomando una decisión particular. Y al final la gente lo entiende. Y por eso los resultados del 20 de mayo. Y en ese sentido creo que en la medida en que todos asumamos que las decisiones tienen que ser colectivas y que esas decisiones tienen que pasar además por el tamiz de lo que piensa la gente, vamos a estar en sintonía con el ciudadano. Por ejemplo, yo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo, desde hace 1 año y medio más o menos, internamente en mi organización y también en la unidad, que nosotros tenemos que contarnos también y hacer un proceso electoral paralelo al que ha habido el 20 de mayo en términos internos de la oposición para definir un liderazgo, para definir un camino y para definir una ruta que nos permita que tengamos cohesión interna. ¿Tú te imaginas lo que significa que nosotros hagamos un proceso para escoger un liderazgo de la unidad venezolana que pueda representar al Frente Amplio, que pueda representar la pluralidad de lo que hoy es la oposición y salgamos a la calle a hacer ese evento como ocurrió el 16 de julio y seamos millones de los venezolanos que nos veamos en cada punto de definición, de decisión que podamos tomar y que eso pueda contrastarse con lo que ocurrió el 20 de mayo? Eso va a dar impulso muy grande a la lucha legítima que tenemos por unas elecciones libres y creo que sería un paso muy importante que podemos dar. Por lo tanto, ¿cuándo se puede contar con una iniciativa como esa? Bueno, la estamos planteando y la estamos trabajando para que se pueda dar en el menor tiempo posible. Por tanto, creo que la reunificación pasa por la organización de la protesta ciudadana pacífica pero contundente en términos de lo que significa nuestro derecho a poder vivir en un país libre y nuestro derecho a poder vivir en un país donde la gente puede echar para adelante. En segundo lugar, este tipo de protestas pueden darse, por ejemplo, con un proceso alternativo donde nosotros podamos contarnos y podamos tomar decisiones concretas sobre el liderazgo de la unidad democrática. Y ese proceso puede ser un proceso que levante la voz del mundo entero sobre un pueblo que lo que quiere es participar y lo que quiere es decidir. Hay caminos, hay acciones, las estamos tomando y en definitiva lo importante es decir que una semana después de este proceso del 20 de mayo, hoy tenemos un gobierno mucho más deslegitimado, hoy tenemos un gobierno mucho más débil y hoy tenemos una población que está con mucha más fuerza exigiendo que haya un cambio en el país. Diputado, hay preguntas de la audiencia, quiero aprovechar el tiempo. Quique Arteaga por acá le pregunta lo siguiente: los venezolanos esperamos una ruta junto a la MUD o el Frente para trabajar unificados y salir de esta pesadilla. Tienen una propuesta, ya le explicaba, pero le preguntan otras dos cosas. ¿Se sentará la verdadera oposición a dialogar con el gobierno y si han conversado con Henry Falcón? Mira, yo creo que un diálogo convocado por el gobierno para que vuelva otra vez una suerte de engaño al país donde no se cumple absolutamente nada de lo que se habla, donde no hay ningún tipo de garantía, donde además no existe el reconocimiento del fracaso que significó para ellos el 20 de mayo, es muy difícil que pueda darse en el país en los términos en los que se están planteando. Yo creo que lo que tiene que haber en Venezuela es una negociación entre el pueblo que hoy está lamentablemente secuestrado por una situación que les está tocando vivir y un gobierno que tiene que entender que ya no tiene ni el apoyo popular, ni el respaldo internacional, ni el reconocimiento mundial, pero peor, ni siquiera la capacidad de resolver los problemas de la gente. Y eso tiene que pasar por situaciones que hoy, lamentablemente, no hay condiciones para que se puedan dar. Seguimos revisando. Máster Zapata le pregunta o le dice lo siguiente: en Venezuela estamos cansados de sus promesas, necesitamos personas que estén verdaderamente comprometidas con sacar al gobierno de forma inmediata. Ustedes han convivido muy bien con el régimen estos años. Bueno, imagínate tú, cuando eso lo dicen, yo creo que
una de las cosas que tenemos que entender los venezolanos es que tenemos que buscar más bien cómo nos unimos y no cómo nos criticamos entre nosotros. A mí me causa gracia que alguien diga que uno ha convivido muy bien con el gobierno cuando este es un gobierno que hasta el vehículo particular de uno se lo ha quitado porque supuestamente es terrorista, que lo acusan y le dice el presidente de la República en cadena nacional en qué cárcel voy a estar, que te persigue permanentemente, que se van a tu casa y la toman, que te cierran todos los emprendimientos que has tenido porque sencillamente piensan que aún son de uno, que prácticamente están permanentemente persiguiendo a quienes pensamos distinto y seguimos dando la lucha para que en Venezuela haya un cambio. Yo creo que al final deberíamos sentirnos muy orgullosos de un pueblo que ha estado firme, que ha estado fuerte, que no se ha resignado a vivir lo que está viviendo, que dio una demostración el 20 de mayo impresionante y que esa demostración que se dio el 20 de mayo de una protesta silenciosa que fue abstenerse en el proceso electoral tiene un peso muy importante para el cambio que vamos a lograr. Por eso creo que lo que tenemos es que mirar más bien hacia el futuro y ver bien dónde está el enemigo del pueblo venezolano y no estarnos criticando a veces entre nosotros mismos, que eso no ayuda en nada para el cambio que necesitamos recuperar. Diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y este 1 de junio espero que nos acompañen en la cumbre de Cúcuta. Vamos a estar pendientes de cómo transcurre. El diputado Tomás Guanipa nos acompañaba muy amablemente acá en Primera Página, diputado de la Asamblea Nacional, además dirigente del partido Primero Justicia. Son las 7:28 minutos.